Saludos, panelistas. Bienvenidos una vez más a la sala. En este momento vamos a tratar las competencias éticas del profesor y calidad de la educación por Emilio García García. Este es un artículo publicado en el 2010. Los panelistas que veremos hoy serán Margaret Vargas, Joemely Encarnación, Eduardo Sandes, Rafael Castillo, Otniel Tapia y por último, pero no menos importante, Francisca Martínez, para dar una introducción más detallada sobre el tema que se estará tratando de Emilio García García. En este artículo, Emilio destaca la profesión del profesor, sus demandas, exigencias y las respuestas a ellas. Trata de las exigencias que tiene el profesor durante el día a día en todo el sistema educativo y el equilibrio emocional, bienestar psicológico, satisfacción y compromiso con la profesión del profesor que debe tener. Debemos tomar en cuenta que la palabra profesión no directamente es de profesor, por lo que puede ser un poco confuso. En este caso, quien los acompañará como moderador será Eduardo Sandes, también panelista que va a responder preguntas. Bien, para comenzar, empezaremos con la primera pregunta o primer planteamiento que se le hace a la panelista Margaret. Los docentes somos cartas náuticas en un mundo complejo y de constante agitación, donde somos la burbuja para navegar en él y el ancla para detenerse. ¿Qué dices, Margaret? Bueno, desde el punto de vista personal y profesional, asumo que sí, ya que en base a los ámbitos de conocer lo que impartimos, crear estrategias, perdón, para compartir conocimientos, queremos ser buenos maestros, convivir con nuestros compañeros y alumnos. Hasta ahí la brújula para navegar en el mundo del educar. Pero ser para desarrollarse como persona es donde debemos de ser el ancla, ya que de eso depende cada uno de nuestros impulsos o decide destruirnos como persona y como profesional. Mantenerse a la vanguardia nos permite ser mejores educadores, ya que se nos exige aprender y enseñar en diversos contextos socioculturales. No podemos limitarnos al conocimiento adquirido en la universidad, sino continuar con nuestra formación personal y profesional. Tener responsabilidad, ser ético con los alumnos, familiares y sociedad es lo que nos permitirá seguir siendo la brújula para navegar. Debemos de conocer la realidad natural y sociocultural para aprender a conocer a nuestros estudiantes y así manejar nuestros conocimientos para impartirlos. Hay que tener cuidado con la sociedad del conocimiento actual, lo que hace que la sociedad de la imagen sea más personalizada, porque aunque la información con imágenes traerá oportunidades, también perderá riesgos sutiles. La información con imágenes tiene diversidad, inmediatez, atractivo y rapidez, lo que nos permite procesar una gran cantidad de información psicológica, texto y voz típicos a partir de la información del lenguaje. Y por último, pero no menos importante, querer, desear y amar lo que hacemos son condiciones necesarias para obtener buenos resultados. La motivación puede ser externa, como el deseo del reconocimiento, prestigio social y recompensas. Los seres humanos están motivados interna y externamente en diferentes proporciones, dependiendo de lo que esté sucediendo. La motivación es mejor tener origen más interno, porque la fuente externa tiende a ser efímera. Gracias. Muy bien, gracias a usted por la respuesta a lo planteado. Continuando con la presentación, tenemos a Joemely, quien se le plantean las siguientes preguntas. ¿Qué resulta clave para el aprendizaje? ¿Cuál es la misión de la educación? ¿En qué consiste la teoría de la mente? Cada persona ha de comprometerse con su propia formación, ha de querer aprender de forma independiente y autónoma, ha de tomar decisiones cómo y dónde y en qué contexto quiere aprender. La clave fundamental para el aprendizaje es el interés y la motivación que tiene
cada persona a la hora de aprender. La misión de la educación. Pues esta se resume en dos partes: la complejidad y la diversidad de las especies, debido a que cada persona aprende de forma diferente, tiene unos sistemas universales cognitivos diferentes. La teoría de la mente es la condición necesaria en los procesos de aprendizaje y enseñanza. En la enseñanza tenemos un objetivo fundamental como futuros docentes, y es el de cambiar los pensamientos, sentimientos de las personas para que adquieran un nivel mayor de aprendizaje. Para esto debemos de comprometernos con esos estudiantes. Pero en la enseñanza ponemos en juego un conjunto de estrategias para lograr una comunicación eficaz. Hasta aquí mi parte. Muy bien, gracias por su respuesta. Sé que servirá de mucho para el público que está escuchando. Bien, continuando con la presentación, pues tenemos ahora al panelista Rafael, a quien se le plantean la pregunta: ¿cuáles son las exigencias conflictivas que afectan a las escuelas en la actualidad? Bueno, a la escuela se le exigen varias demandas encontradas por los alumnos, las familias y las fuerzas sociales, y además la administración. El docente se encuentra en el centro de atracción de estas exigencias, puesto que a nosotros se nos exigen que tenemos que ser transmisor y a la vez crítico de la cultura con las nuevas generaciones. Eso aquí está bien. También debemos de ayudar al estudiante, enseñarlo a pensar, a decidir, a disfrutar del medio ambiente, de cuidarlo, de educarse, de convivir con los demás estudiantes, y luego debemos de prepararlo para que se integre a una sociedad como una persona responsable y ético. Pero ¿dónde estas exigencias se vuelven conflictivas? El asunto está de que lo que nos enseña el currículum que debemos de hacer suena sencillo y a la vez lo es. Pero el problema empieza cuando ese integrante choca con la realidad y encuentra lo que hay en la sociedad, porque se encuentra con una sociedad competitiva, desigual e injusta. Se nos dice que debemos de enseñar al estudiante a no ser competitivo, sino a disfrutar lo que es. Pero una vez el estudiante termina una materia, se gradúa o sale a buscar trabajo, se encuentra de que él debe de ser competitivo. Y ante una crisis sociocultural y económica que todos los días nos azota y es cambiante. Entonces, al maestro también se le exige que tenga que hacer, las escuelas tienen que ser inclusivas para integrar a los demás estudiantes con dificultades económicas, sociales, y todo eso hay que ponerlo junto en un aula. Entonces, usted decir que debemos de educar a esos estudiantes todos iguales es algo muy difícil, porque hay muchas cosas que influyen en lo que será esa educación. Entonces, como solución a esto es cuando el currículo cambia y empezamos a estudiar en competencias. Gracias. Muy bien, gracias Rafael por su respuesta. La siguiente pregunta es para el panelista Eduardo, quien les habla en este momento. Pues dice: ¿qué nos puede decir de las competencias y la utilización que le han dado hoy en día? Bien, como adelantó el panelista Rafael, hablaré de las competencias. Estas a la vez son y hacen referencia al conjunto de capacidades, la aptitud y como la destreza que tienen los estudiantes al momento de estudiar y convivir con los demás, de interactuar en una escuela. Hoy en día se ha tomado muy de moda, o muchos países han adoptado en evaluar a los estudiantes por competencia, por cómo interactúan con los demás. Así que es un concepto que se ha adquirido bien en el siglo XXI y por lo que va de año. En otros proyectos, como el proyecto Tuning, que es un proyecto europeo del 2003, nos establece
3 características que deben tener las competencias en un estudiante. Dentro de estas están saber ser. El estudiante principalmente tiene que saber ser el mismo estudiante, que las cosas sean originales para ser competente con otros grupos y también ser un estudiante que se relacione con los demás. Poder ser competitivo, pero a la vez relacionarse, porque no nos podemos ir por el lado de ser competente en cuanto a una competencia. Yo tengo que ganar, yo tengo que pasar. No, ser competente también implica en participar en un saber colectivo. Bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que estará presidida por la panelista Francisca, quien responderá. ¿Cuáles deben ser las características del docente en cuanto al equilibrio emocional y responsabilidad moral? Bueno, en base a esto debemos de saber, antes de saber cuáles son esas características que debe de tener un docente, en base al equilibrio emocional y la responsabilidad moral. Pues primero debemos de saber qué es equilibrio emocional. El equilibrio emocional prácticamente se denomina el equilibrio emocional. Esas respuestas emocionales adecuadas que un individuo brinda hacia el entorno que lo rodea, mientras que la responsabilidad moral es aquella en la que se toma responsabilidad de una situación o de una persona y prácticamente poniendo la moral por encima de los demás. Dentro de las características que debe de presentar un buen docente, tiene que sentir interés por la enseñanza y tener curiosidad, sobre todo buenas técnicas en base al desarrollo en cada ciclo, ser capaz de liderar, tener un buen conocimiento para transmitirlo, adquirir una buena adaptación al entorno y al medio que los rodea, una buena disciplina, disfrutar o tener interés en ayudar a los alumnos para que estos puedan adquirir una capacidad que no simplemente los ayude a desarrollarse en un aula, sino también en su vida cotidiana y sobrellevar cada uno de los problemas que se le van a presentar en su vida personal. Otra es tener habilidad para saber relacionar conceptos de la vida cotidiana con los alumnos y ponerlo a un nivel de conocimiento para que estos lo puedan asimilar. Y es aquí donde se presentan el saber cómo, que es el conocimiento procedimental, y el saber qué, que es el conocimiento declarativo. El saber cómo, conocimiento procedimental, es una de las dos maneras en que se almacena la información en la memoria, pero esta sucede a largo plazo. El conocimiento procedimental es el conocimiento relacionado con lo que sabemos hacer, pero no conscientemente. Un ejemplo de este puede ser montar bicicleta, incluso hablar nuestro idioma, que es algo que lo hacemos diariamente, pero que no lo hacemos de forma consciente, sino porque ya lo sabemos hacer. Otra es saber qué, o conocimiento declarativo, es información consistente en hechos, conceptos o ideas conocidas, que somos conscientes y que se pueden almacenar como posiciones o proposiciones de algo que ya ha pasado. Y prácticamente es el conocimiento de que algo es así. Un ejemplo es el sistema verbal en español, que este se puede presentar en conjunto de datos, formas verbales y reglas que se pueden aprender como conocimiento declarativo. Pero esto funciona siempre y cuando el maestro tenga la atención de los alumnos. Pues no importa si usted usted está preparado para tener un buen saber qué o un saber cómo, si usted no capta la atención del alumno. Y esto siempre y cuando va a suceder si el alumno adquiere la información, la hace de él, pero sobre todo si esta información le parece atractiva e interesante
y es significativa cognitiva y emocionalmente. Estas informaciones deben de conectar con las preocupaciones personales o profesionales. Y si esta información le facilitan su vida cotidiana, pues más fácil. Muy bien, gracias Francisca por su respuesta, que te va a servir de mucho para los oyentes. Continuando con el panelista Otniel. Bien, Otniel, a Otniel se le pregunta cuál es el objetivo principal de la educación y para lograr estos objetivos, ¿qué se requiere del maestro? Con ustedes, Otniel. Según nos menciona Emilio García en su libro de competencias éticas del profesor y calidad de la educación, el objetivo principal de la educación es promover el desarrollo de todas las capacidades mentales del estudiante. Es decir, las capacidades cognitivas, afectivas, morales y sociales. Para lograr dichos objetivos principales, se requieren del docente valores y actitudes personales. Bien, muchas gracias, compañero Otniel. Hasta aquí ha llegado la exposición de los panelistas. Gracias por escucharnos. Como conclusión, podemos decir que el maestro no simplemente depende de actitudes que sean de las escuelas, de guiar las competencias de los estudiantes o de simplemente adaptarse a la profesión, sino que el maestro tiene una parte también personal, una parte afectiva, la que debe estar bien con él mismo para poder estar bien con los mismos estudiantes. Hoy en día se le ha exigido bastante a los maestros de muchas en casas, muchas familias exigen mucho valor afectivo, aparte de las clases, le llevan los problemas a los estudiantes y en realidad a los maestros, perdón, y en realidad lo cargan bastante, por lo que ser maestro conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias, hasta la próxima.